Te habrás convertido en un experto en derecho sobre libertad de expresión. Dices que estuvisteis 3 años estudiando la sentencia. ¿Qué alegáis en el recurso? Eh, no estuvimos estudiando la sentencia para hacer un recurso, porque los recursos se ponen en 10, 15 días, Sí. 20. Eso, y además son cosas técnicas Mm. que no importan a nadie más que a los que están metidos en el mundo de la ley, sino más a nivel de debate público. Entonces lo que estuvimos, bueno, primero es viendo la sentencia, cuál era el pozo, el por qué, qué era este artículo, bueno, estuve yo sobre todo, Mm. ¿no? Pues dándose cuenta de estas cosas, la primera vez que se aplicaba para un caso de libertad de expresión, y luego viendo qué estrategia de comunicación habría que seguir teniendo enfrente al Poder Judicial, al Poder Mediático y a alguien tan importante que había construido un nuevo relato alrededor de esta persona, ¿no? De la persona que denunciaba. Se había construido todo un nuevo relato y un nuevo paradigma y alguien que jamás había sido cuestionado en la prensa, ¿no? Es como, tú lo hablas también en tu libro, el rey antes de su caída en desgracia con este caso del elefante, ¿no? Y en el fondo lo que veníamos a hacer, pero había que hacer 5 colaboraciones, es poner en duda a la otra parte, ¿no? Pero bueno, al final se hacía a través de la sentencia y tal, pero la sentencia le daba la razón. En fin, bueno, ¿cómo hacer esta campaña de comunicación? Bastante difícil, bastante difícil. Nos llevó eso 3 años y en parte el libro de Juan Sotibás fue como una de las principales ayudas que Porque hasta el salió. libro no habéis tenido mucho éxito, me imagino, en darle la vuelta al relato. No, claro, porque nadie nos hacía caso, ¿no? Bueno, hubo algunos columnistas sí, ¿no? Juan Sativa es uno de ellos, pero otros muchos publicaron columnas diciendo, bueno, esto es un disparate, tal cual, pero no se meten como en la rotación de informativos de noticias, las noticias que y seguían ocurriendo, porque el proceso judicial dura tiempo y se siguen dando noticias, siempre eran desinformadas, ¿no? Hasta que ya salió el libro de Juan Sotivas 3 años después, y aquí ya empezó a haber una corriente de opinión pública favorable o sea, es que favorable no, bueno, favorable a mi caso, a mi posición, bueno, que en el fondo, todo el mundo puede decir eso, ¿no? Que en el fondo es la de verdad, ¿no? Mm. Por lo menos yo al juicio fui diciendo, yo tengo la verdad, pues ya está, pero en el juicio no se dirime la verdad, sino la prueba, ¿no? Algo así. El libro de Juan Soto Ibars tiene un subtítulo que se llama La increíble historia de un juicio a la ironía. ¿Es eso lo que tú definirás que te ha ocurrido a ti? Ha sido un juicio a la ironía. Mm, sí, se podía puntualizar un poco más, ¿no? A la inmoralidad, yo creo. O sea, hablábamos antes de libertad de expresión y muchas veces la gente me dice, ya no se puede hablar de nada. ¿Qué opinas de los que dicen que hay más libertad de expresión que nunca? Y para sorpresa de estas personas, yo creo que nunca ha habido libertad de expresión, ¿no? No sé si tal vez en los primeros años de la democracia hubo un pequeño repunte porque veníamos del franquismo o simplemente es por comparación, ¿no? Pero si echas la vista atrás, eh, ¿hasta cuándo atrás? ¿No? El franquismo no había libertad de expresión, o sea, no podemos. Pero más atrás todavía tampoco la hubo siempre. Vete a meterte con un rey. O bueno, yo siempre hablo también de a Buñuel, por ejemplo, se fue del Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1947 porque Dalí publicó un libro en el que decía que era ateo y comunista. Y esto no podía ser ateo y comunista en Estados Unidos en aquella época. Entonces habló con el director y dijo, bueno, pues me voy, ¿no? Por ejemplo, digo un No, ejemplo. pero has puesto un ejemplo, este es bueno, pero yo creo que el que has puesto antes es incluso mejor. Aquí durante más de 3 décadas, todos los que ejercían el periodismo en este país sabían que el jefe del Estado, hoy rey emérito, era un corrupto, que el Estado estaba utilizando el dinero de los impuestos para pagar a sus amantes para que no hablaran, que cobraba comisiones de dictaduras árabes, eh, y nadie abrió la boca. Se mantuvo en silencio en un país que ya supuestamente era democrático, ¿no? Entonces sí que es verdad que libertad de expresión, lo que se dice completa, no ha habido nunca, pero
Yo fíjate que incluso ejerciendo el periodismo desde hace 30 años, mucho fuera de España, pero también en España, yo sí he notado la diferencia de cuando yo me fui de corresponsal, cuando yo empezaba, a ahora. Entonces había restricciones, sí. Las empresas del IBEX imponían el silencio sobre sus cuentas y sobre sus irregularidades, sí. El jefe del Estado era inmune a la crítica periodística, también. Pero yo creo que había más atrevimiento que ahora, ¿no? Ahora también creo que hay una cosa que es la autocensura que ha calado mucho, porque hoy ya no es que te metas en líos con el poderoso de turno, es que te puede pasar como te ocurre a ti, que sufras un linchamiento social mucho más fuerte del que habrías recibido hace años, porque ahora con las redes sociales es que te conviertes en un paria directamente. Claro, está ese cambio de paradigma, ¿no? Tú en tu libro lo cuentas muy bien, cómo hay como toda una trama de poderes que se protegen entre sí, ¿no? El poder económico, político y mediático, y no puede soltar la liebre, está todo como atado con alfileres y no puede caer ninguno porque van cayendo, entonces todos se protegen entre sí, ¿no? Y bueno, tú, yo creo en tu etapa del mundo te atreviste a hacer algunas cosas y te pusieron Sí, algunas pellejas. me enseñaron la puerta. Claro. ¿Cuánto estuviste? ¿11 meses? Un año, sí, Un año. un año. Claro. Yo siempre digo que es una de las cosas más honorables que he hecho, durar poco en ese cargo, ¿no? Que para haber durado más como director del mundo tendría que haber roto todos los principios éticos del periodismo. Y no solo con el mundo, es que luego me echaron de Onda Cero, de Antena 3, me han echado de muchos sitios, ¿no? Y yo todos esos despidos los llevo como una pequeña medalla que se va acumulando. Y siempre digo que me fío muy poco de los periodistas a los que no han echado de ningún sitio. O sea, me fío más de los que han sido expulsados, ¿no? Uh-huh. Claro, ahí está la cosa. Yo veo a gente en Twitter, ahora que se llama X, que pone periodista. Yo, ¿llamarse periodista hoy? Es difícil, no sé. porque es verdad que desde que salió el director, lo hablábamos antes de empezar el podcast, no solo las cosas no han mejorado en la profesión, sino que han empeorado. Hoy soy, yo creo, los medios más sesgados que antes, menos independientes, necesitan más vivir del favor de las empresas y de los partidos y de las instituciones y de los gobiernos. Y sí creo que se ha deteriorado también porque los medios antes estaban más fuertes. Yo creo que cuando yo hablo de un momento en el que había más libertad de expresión o los periódicos podían arriesgar más, es que ganaban dinero. Y claro, si el mundo en el año 2006-2007 ganaba 70 millones de euros y le llamaba al director una empresa del IBEX y le decía, si das esa noticia te voy a quitar la publicidad. Bueno, tenían más fortaleza para decir, bueno, porque en esa época es que nos sobraba la publicidad. Muchas veces, de hecho, había lista de espera para poner anuncios en el periódico. Entonces estábamos en condiciones de resistir mucho mayores que en un momento de crisis como el actual, donde te llaman, te dicen, oye, que te voy a quitar la publicidad, y entran en pánico. Y dicen, no, ¿qué tengo que hacer para que no me la quites? ¿No? Entonces, bueno, el ambiente se ha enrarecido, pero yo sí que creo que a nivel de redes sociales hay mucha autocensura por miedo al linchamiento, no solo de periodistas, sino de gente que no se dedica a esto, porque cualquier opinión automáticamente salta a todo el mundo a insultar, es todo súper tóxico. Yo tengo una amiga que dejó de escribir un blog que tenía porque no podía soportar el grado de insultos que recibía cada vez que daba una opinión en ese blog, ¿no? Entonces se ha hecho, digamos, más necesario tener la piel muy dura para aguantar lo que te viene, digas lo que digas, ¿no?